Bueno, y el embajador señalaba también la importancia de estos actores claves, que son la sociedad civil y la cooperación internacional justamente, y los desafíos para la sociedad civil, quien además es la primera línea de respuesta frente a todo esto que estamos viviendo. Pero además de eso, Ana María, además de ser la primera línea, de estar respondiendo a los desafíos en terreno, ustedes han estado profundamente involucrados en lo que ha sido la planeación de este plan de respuesta. Yo quería preguntarte, eh, ¿cuál es, además, digamos, esta conceptualización del rol de la sociedad civil en lo que es el papel, ¿no?, que tiene para la R4B? ¿Cuál ha sido la percepción de la coalición de lo que es la cooperación internacional y de estos procesos? ¿Y cómo estos procesos han impactado la manera en que funcionan, impactado las oportunidades y las alternativas y los planes a futuro para las organizaciones de sociedad civil? Muchas gracias por tu pregunta, Mónica, y yo también me uno a los saludos protocolares para las autoridades que están acá, agradeciéndoles también la invitación a participar acá y pues con el honor de representar a mi federación Coalición por Venezuela, pero también a la voz de muchísimos venezolanos que día a día pues se contactan con nosotros y nos dan este feedback, ¿no? Con respecto al rol de cooperación internacional y el rol un poco multiactor, definitivamente Latinoamérica tuvo una participación, digamos, sorpresiva para muchos, porque atendió muy rápidamente una crisis para la que no estaba preparada, y es una crisis que se sobrepone a necesidades de las comunidades de acogida que son, bueno, históricamente desatendidas. Entonces, digamos que hay una multiplicidad de actores que van en contra, ¿no? Sin embargo, nosotros desde Coalición por Venezuela nacemos como una federación que agrupa a organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos y no agrupamos solamente individuos, sino a organizaciones legalmente constituidas con trabajo probado por al menos 12 meses consecutivos. Es decir, ya hay otro nivel de la participación de sociedad civil venezolana presente en Coalición por Venezuela. Y este rol fundamental que ha sido una apertura que se dio a las voces de migrantes y refugiados venezolanos, en la cual ha tenido un papel preponderante el proceso de Quito y particularmente la ahora past presidencia de Chile, pues ha sido como una oportunidad para nosotros hacer estas alertas tempranas de las que veníamos hablando y que en ocasiones no se veían muy articuladas ni muy coordinadas. Gianluca hablaba de estos retornos que ahora se invirtieron, ¿no? La proporción. Ahora 7 personas están saliendo por cada 3 que entran. Y eso lo avisábamos nosotros mientras regionalmente se anunciaba con bombos y platillos que la gente estaba regresando a Venezuela y lo exitosos que eran los programas de retorno. Nosotros avisábamos como una alerta temprana que estos retornos no eran sostenibles, sino que textualmente Venezuela se convirtió en una puerta giratoria e iban acompañados de familias. Entonces, espacios como Proceso de Quito, espacios como la plataforma R4B y además conversaciones multiniveles nos han permitido tener esta voz con esta participación de alertas tempranas que al final benefician a todos. Particularmente que decían que somos los primeros en la respuesta, también somos los primeros en el sufrimiento, porque no se olviden que también nosotros somos migrantes y refugiados, bueno, nosotros lo que hicimos fue poner nuestras manos a ayudar apenas cruzamos una frontera. Y un poco de eso va Coalición por Venezuela. Entonces, nuestro enfoque va hacia, de acuerdo a los problemas, brindamos soluciones. Hemos participado en todas las sesiones temáticas del proceso de Quito, con resultados sumamente productivos. Ha sido una conversación bastante fluida, pero también con ejes temáticos donde nos enfocamos en la incidencia, un poco la participación enfocada a regularización, pero también como eje principal la integración y el desarrollo. ¿Por qué? Porque tanto América Latina como el planeta está en constante emergencia. Entonces se sobreponen emergencias sobre emergencias y pareciera que nunca damos el salto hacia el desarrollo. Y ahí es donde queda la tarea pendiente. Y eso también tiene buen reflejo en lo que es el plan de respuesta 2023 y también el que se va a lanzar 2024. ¿Cuáles son los fondos asignados específicamente en Triple Nexo y hacia intervenciones de desarrollo? Sabemos que no son, digamos, las de efecto más inmediato, pero sí que son las más necesarias. Entonces, en este sentido, nosotros estamos plenamente enfocados, pero también les comento que Coalición por Venezuela es una federación que se integra también de organizaciones
binacionales. Entonces tenemos organizaciones colombo-venezolanas, tenemos organizaciones netamente brasileras con participación de venezolanos en su voluntariado. Eso nos da otro nivel de perspectiva, que es la perspectiva de la comunidad de acogida. Y un poco para responder la otra parte de tu pregunta, Mónica, que era el tema de cómo nos articulamos y cómo nos articulamos también con agencias de cooperación internacional, pues nosotros tenemos en este momento 106 ONGs federadas en 23 países del mundo. Si ponemos esto en un mapa, va desde Canadá hasta la Patagonia, pero también en 5 países de Europa, incluido también acá Venezuela. Por eso tenemos una coordinación inmediata entre lo que pasa en la región y dentro de Venezuela. Y por supuesto apostamos a la profesionalización para ser más y mejores interlocutores de agencias de cooperación internacional, de gobiernos, y específicamente hemos tenido muy buenas experiencias con gobiernos locales. Rescato lo que le decía el embajador, porque ciertamente que esa es la premisa. Gobiernos locales son los primeros en responder y también son los primeros en tomar la batuta para darle una silla en la mesa a los migrantes y refugiados venezolanos, que también ayudan a las gestiones locales y nacionales eventualmente. Pero no sé si hay otra pregunta o luego. No, muchísimas Gracias. gracias. Rescato mucho además porque definitivamente hay otro nivel de participación, como dices tú, y esta mañana veíamos un cuarto de las organizaciones de sociedad civil son de personas refugiadas y migrantes y refugiadas, lo cual nos complace muchísimo. Ustedes son la red más grande a nivel regional de organizaciones, así que yo La más grande a nivel global de organizaciones lideradas por venezolanos. imagínate, Sí. entonces es realmente un desafío que han asumido con con todas las de la ley, como diríamos en mi país. Y este tema que hablas tú de amplificar las voces y esa oportunidad que han tenido, yo creo que se vio muy visiblemente en la conferencia que tuvimos, ¿no? De solidaridad. Yo quería preguntarte cuál es la perspectiva de la coalición sobre esa oportunidad que tuvieron, ¿no? De llevar las voces de tantas personas refugiadas y migrantes, ¿no? A este proceso. ¿Y qué consejos o qué le puedes decir a otras organizaciones de la sociedad civil para que puedan beneficiarse más de estos procesos y estas oportunidades? Pues definitivamente la articulación es fundamental, la cooperación, la reciprocidad es fundamental, no solamente para nosotros, sino también para los demás actores involucrados. Y esto es una experiencia muy buena que hemos tenido. Y nuevamente, dentro del proceso de Quito, no solamente con los gobiernos locales y nacionales y las comisiones que integraban las áreas temáticas, sino también con organizaciones. Y nosotros compartimos espacio con la coalición LAC-RMD. Y ha sido también un proceso de aprendizaje grandísimo y de cooperación también para líneas estratégicas compartidas. Entonces de eso va un poco. Y, y el llamado es un poco también a colaborar en la medida de lo posible con los saberes y las experiencias que tenemos, porque si hay algo que no se puede, digamos, plasmar en ninguna agencia, ni de cooperación ni de Naciones Unidas, es la experiencia vivida. Y nosotros tenemos la experiencia vivida, pero además el expertise técnico. Hemos pasado por un proceso de 5 años de profesionalización en los cuales ya tenemos organizaciones que están especializadas en el tema de niñez, otros en el tema de derechos civiles, otros plenamente transversal lo de derechos humanos, regularización y así por el estilo. Y lo otro, con respecto a la conferencia de solidaridad, eh, pues yo agradezco mucho la oportunidad de haber participado allí y sobre todo porque fue uno de los espacios de más alto nivel y resalta mucho el tema de que era una conferencia de solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos y sus comunidades de acogida y yo era la única venezolana en la mesa. Pero fue una bonita experiencia porque nos permitió a nosotros, hicimos consultas previas en la región sobre cuál era el mensaje que queríamos transmitir. Es decir, no fue simplemente la voz de esta servidora Ana María Díez o ni siquiera de Coalición por Venezuela, sino que fue también una consulta compartida a través del espacio que nos brindó el Consejo Asesor Global previamente a eso, del ACNUR, sino también fueron consultas con haitianos, con nicaragüenses, con salvadoreños, con colombianos, es decir, todas las otras tantas nacionalidades que componen este flujo que va a través del Darién y va hacia la frontera norte de México. Entonces, el mensaje sine qua non era que la crisis en nuestra región es una crisis de integración. Entonces,
volvemos a ver esta puerta giratoria. Los retornos asistidos son sostenibles, ¿no? Bueno, podemos debatir allí, pero el hecho cierto es que, y me sensibiliza mucho el video, porque creo que tú le preguntas a cualquier venezolano y todos te responden lo mismo, lo que queremos es volver a casa. Pero ciertamente lo que hay ahorita, Venezuela no es casa, son las ruinas de lo que fue nuestro hogar. Por supuesto que vamos a ver nuevos retornos. Por supuesto que vamos a ver cómo ahora no solo que me encuentro con el terror de un país que no se arregló, y ese fue el mayor mensaje de la conferencia de solidaridad, Venezuela no se arregló y es una crisis que no terminó, pero sí que cambió. Entonces, por supuesto que lo que hago es llevarme a mi familia y vemos reemigraciones en la región. Pero de esto, bueno, va un poco lo que dice la plataforma R4B, es que al menos un 27% de los participantes, que es más de un cuarto, son organizaciones lideradas por migrantes y refugiados venezolanos. Y esto habla también de que nuestras intervenciones cuando se trabaja con sociedad civil son más efectivas, son más duraderas, generan más confianza. Porque hay data que quizás no se recoge de distintos actores, pero sí la tenemos nosotros como alerta temprana? Pues está el factor de que un venezolano atiende a otro venezolano y ahí hay un factor de confianza. Y también el hecho de que el enfoque de localización y triple nexo sigue siendo una tarea pendiente y también se conversó en la conferencia de solidaridad. Muchísimas gracias. Nos dejas con lecciones y con mensajes muy importantes. Y volvemos a hablar de especialización, de saberes, este tema de alertas tempranas, y de verdad queremos adaptarnos para cumplir nuestra misión.